Salvador. Por medio del presente video vamos a hacer introducción al diseño de las acciones correctivas y preventivas derivadas del proceso de auditoría interna 2015. Antes de iniciar con el proceso, recordemos entonces frente al proceso de capacitación que adelantamos. Toda no conformidad que derive del incumplimiento de un requisito frente a cada una de las partes interesadas, lo vamos a identificar como una no conformidad. Recordemos claramente que hemos hablado que la desviación que no implica en este caso el incumplimiento de un requisito lo vamos a reconocer como un servicio no conforme. Por el contrario, en este punto identificamos que ya son incumplimientos que afectan el cumplimiento de los requisitos, por los cuales los vamos a categorizar como no conformidades. Dentro de las no conformidades que tenemos dos niveles frente a su identificación: las no conformidades reales y las no conformidades potenciales. Frente a las no conformidades reales vamos a identificar pues que precisamente se debe establecer una acción de corrección frente a ellas, y frente a las acciones potenciales se van entonces a derivar las acciones preventivas. En el caso de su informe de auditoría interna, cuando identifican los hallazgos, todos los que establecimos en este caso dentro del proceso de auditoría, los 22 hallazgos que se establecieron, son como tal incumplimientos o no conformidades derivadas, frente a las cuales se deben establecer acciones correctivas. Frente a las acciones o posibles acciones preventivas, identifiquemos entonces que dentro del informe se establecen un conjunto de posibles aspectos por mejorar. Esos aspectos por mejorar, según la decisión de la dirección, pueden establecerse o bien como acciones de corrección o potencialmente pueden convertirse en acciones preventivas frente al diseño del sistema de gestión de calidad. Depende precisamente de la decisión que como equipo directivo ustedes puedan tomar y establecer para que puedan ser documentadas esas acciones de prevención. Frente a las acciones correctivas que se establecen, la norma finalmente nos identifica que, o el criterio, perdón, frente al tratamiento de las mismas, nos identifica que la acción debe contar con dos etapas fundamentales para poder generar el mejoramiento. Por un lado está la corrección, que son las acciones inmediatas frente al problema que detectamos, y por otro lado están las acciones correctivas, que son las acciones orientadas a la eliminación de las causas de la no conformidad. Esa eliminación de las causas lleva a que nos debe generar acciones concretas que nos permitan que dicha situación por la cual se presentó la desviación o la no conformidad desaparezcan y no se vuelvan a presentar. Por el contrario, la corrección pues son las acciones inmediatas para poder corregir el problema que se pudo detectar. En conjunto, ellas nos van a llevar a que se pueda generar la acción de mejoramiento. Frente al criterio que habíamos hecho el proceso de capacitación en la última reunión de capacitación que tuvimos con los maestros, hablábamos de la identificación de los diagramas causa-efectos para el diseño de la acción correctiva. Dentro del diagrama causa-efecto recordamos pues la metodología en torno a las 6 Cs. Identificar entonces si el problema o raíz, en este caso, de la situación que se está presentando es una dificultad por el método, por la mano de obra, por el material, la maquinaria, la medición o el medio ambiente. Y frente a ello, la persona encargada lo que hace es una lluvia de ideas a través de la cual puede identificar entonces cuáles fueron los porqués o las causas asociadas por las cuales el problema finalmente se presentó. Esta presentación que están viendo en este momento adjunta, las voy a enviar pues a sus correos electrónicos para que la tengan como el elemento de referencia. Muy bien. Yendo ya al formato institucional del colegio, entonces, ¿cómo se genera esa identificación de la acción? Entonces, hay que recordar que el diseño de la acción correctiva como tal, derivada de los hallazgos de la auditoría, van a constituir como tal las acciones de mejoramiento que vamos a emprender. Es decir, no queda la acción correctiva y aparte acciones de mejoramiento. Las acciones de mejoramiento están integradas dentro de la acción correctiva. De hecho, el trabajar dentro de la acción correctiva propone el desarrollo del mejoramiento de las situaciones que han sido no conformes como tal dentro del sistema. En este caso, dentro de la identificación del formato que fue definido, ¿cómo se hace el diligenciamiento? Inicialmente me va a pedir entonces identificar una fecha frente al desarrollo de la acción. En este caso cogí un ejemplo de uno académico, en
este caso la responsable será Adriana Piñeros. Tipifico pues que es una acción correctiva y frente a la descripción de la situación pues voy a asignarle un nombre a la acción para reconocerla. En este caso la voy a llamar nombre de la acción Plan Nivel de Educación Preescolar. Frente a ello entonces, en la descripción de la situación debo establecer cuáles fueron las causas o la situación presente sobre la cual se establece la acción correctiva como tal. En este caso lo que hacemos es remitirnos estrictamente al informe de auditoría y realmente lo que hice fue copiar y pegar la misma descripción que aparece de la no conformidad y la evidencia del incumplimiento. Entonces en este caso la descripción de la situación que nos dice. Dice que la planificación de la realización del currículo debe ser coherente con los requisitos o elementos de entrada relacionados. ¿Cuál fue la evidencia del incumplimiento? Que en el diseño de los planes de educación preescolar no se tuvieron en cuenta en la articulación por dimensiones de aprendizaje, como lo pide el decreto 2247, y que frente al lenguaje, en la articulación de la unidad de competencia ética de la comunicación no se podía hacer trazabilidad contra el diseño del plan de aula. En este caso, pues había una desviación del control de los elementos de entrada desde las normas técnicas curriculares en la consolidación del diseño curricular. A diferencia de cómo aparecen las 6 M's en el método, aquí nosotros hemos identificado 5 criterios de análisis frente a las causas. Métodos. Cuando yo identifico que la causa asociada a la situación es de método, quiere decir en este caso, me devuelvo aquí a la presentación, donde aparece definido, y nos dice que el método se refiere al incumplimiento de los criterios, protocolos o procedimientos en los cuales institucionalmente se define cómo se deben hacer las cosas. Los métodos finalmente son las formas como nosotros ejecutamos, desde la estandarización y desde los criterios que están definidos. El segundo criterio, humano, se refiere en este caso a lo que está concebido como mano de obra. Humano afecta en este caso es una situación donde lo que incide como causa asociada a la situación sean todos los factores desde el conocimiento, el entrenamiento, la habilidad, la capacidad o hasta la responsabilidad de la persona que tenía que ejecutar determinada situación que se deriva como parte del incumplimiento. Material implica en este caso pues todos los materiales que yo debo tener a disposición para poder generar la ejecución de las labores como tal. Ambiental se refiere a todos los factores externos que puedan incidir, en este caso, que está concebido como medio ambiente dentro de las 6 M's, dentro de los criterios eh, externos, ambientales o internos dentro del clima del aula o demás elementos organizacionales que puedan afectar. Y maquinaria, que lo teníamos en la identificación pues como equipos. En este caso, si la situación derivada se presentó por la falla, por el incumplimiento de un mantenimiento o un equipo pues como tal que haya afectado frente al desarrollo de la actividad. En este caso, frente a la actividad que identificamos, que tenemos aquí dentro de la descripción de la situación, por ejemplo, yo identifico que los factores que afectaron fueron estrictamente de método. Dentro de ellos, entonces, lo que hago es describir cuál fue el factor dentro de los métodos que afectó frente a la situación y lo puntúo en una ranga arbitraria de 1 a 5, donde 1 tiene el menor impacto y 5 tiene el mayor impacto frente al desarrollo de la actividad. En este caso identifico que una de las causas asociadas es que no se realizó la verificación de las normas técnicas curriculares para el diseño curricular. Es decir, que uno de los métodos que falló fue que no se hizo una trazabilidad, una revisión puntual de la norma técnica curricular como entrada para el diseño. Y dos, que no se realizaron los procesos de revisión y verificación del diseño curricular, porque en este caso, bajo los criterios que pide la norma, si se hacen los elementos de 733 y 734 de revisión y de verificación del diseño, precisamente se hubiera controlado e identificado pues que no contaban con los elementos de entrada los planes. Muy bien, frente a la situación entonces que yo estoy describiendo como causas asociadas, yo voy a proponer un resultado final. En este caso, si no se realizó la verificación de la norma técnica curricular, como resultado que debo generar, pues revisar precisamente las normas técnicas curriculares. Aquí en este caso identifico pues que precisamente no se cumplieron los criterios de revisión y verificación, pues precisamente debo ajustar el plan de diseño y particularmente revisar las etapas de revisión y verificación del diseño curricular. Y por último, pues deben existir un plan de educación preescolar y un conjunto de planes de aulas ajustados a los criterios de entrada. Dentro del diseño del formato, entonces ustedes van a encontrar dos cuadros
posteriores. Uno que se define como actividades de choque y un segundo que se define como actividades para la eliminación de las causas. El primer cuadro de actividades de choque es precisamente lo que nos pedía la acción. ¿En términos de qué? De la corrección o la eliminación de la no conformidad. Quiere decir que dentro de lo que voy a programar son las acciones inmediatas que tengo que hacer para corregir el problema que tenía presente. Y en este caso, ¿qué era? Que el plan de educación preescolar y el plan de lenguaje no contaban con los elementos de entrada de las normas técnicas curriculares. Por consiguiente, lo que empiezo ahora es a diseñar el plan de acción, el plan de mejoramiento, que me permita precisamente corregir el problema. Cuando empiezo a enlistar el plan de acción, podrán salir 1, 2, 3, 4, 5, 10 acciones de las que considere la persona que diseñe la acción correctiva suficientes y necesarias para poder hacer tratamiento frente a la acción. En este caso, propongo 5 actividades formales. Uno, que se revise el plan de diseño curricular y ajuste a ir lugar los criterios de las etapas con ustedes, de revisión y validación. De revisión y verificación. Muy bien. Una vez proponga el desarrollo de la actividad, posterior a ello, debo entonces establecer una posible fecha en la cual la actividad debe generarse ya como ejecutada para poder hacer control, definir el nombre de la persona o de la dependencia o el cargo responsable frente al desarrollo de la actividad y posterior a ello pues le permite desde la coordinación de calidad poder hacer seguimiento a la acción e identificar si se ejecutan o no las acciones derivadas. Bien, entonces en primer lugar se propone revisar el plan de diseño, revisar las normas técnicas curriculares desde coordinación, revisar la norma técnica curricular contra el diseño actual de los planes de área, programar y realizar los ajustes que haya lugar y presentar y validar las acciones adelantadas. Es decir, que al final del proceso como tal, yo debo tener realizados y hechos los ajustes frente al diseño de los planes de área. O sea que ahí me daría control frente a la acción inicial y es eliminar el problema de articulación. Luego en las eliminaciones de las actividades para las causas asociadas, lo que voy a hacer es programar un conjunto de actividades que me permitan generar acciones que vayan mucho más allá de la simple corrección, que sean tendientes o que me permitan controlar que el problema frente a articulación de los elementos de entrada no se vuelva a presentar frente al diseño curricular. Entonces, para ello, propongo desarrollar procesos de socialización de los criterios, capacitar al personal sobre el manejo de las normas técnicas curriculares, definir, por ejemplo, dentro del manual de función de la competencia y responsabilidad del jefe de área en el control de la norma técnica curricular para el diseño, porque él debió haber hecho el control frente a esos criterios de entrada, vincular dentro del PEI el componente de propuesta educativa a los criterios de diseño y desarrollo, y presentar y validar para la dirección los ajustes del PEI, por ejemplo, como acciones que se proponen frente al desarrollo de la acción. Muy bien. Al final, a medida que se haga el control de la acción, simplemente aparece una evaluación global de si se ejecutan o no todas las acciones asociadas, las observaciones y ya la descripción de las evidencias relacionadas. Quién presenta la acción y quién aprueba la acción. Muy bien. Hay algo que tener en cuenta que es muy relevante frente a los procesos de auditoría. Ejecutar las 5 o 10 actividades que están determinadas dentro de la acción implican que la acción correctiva se cierre. No, no es una condición. Recuerden que ejecutar el plan de acción pues indica en este caso la ejecución de las actividades previstas. Pero es importante que siempre antes del cierre de una evaluación correctiva, como tal el equipo directivo o el comité de calidad a su vez quien tenga la función específica, debe hacer una evaluación formal que le permite identificar si las acciones que se pudieron emprender realmente permitieron hacer la eliminación de las causas o la eliminación de la raíz de la no conformidad que se presentó dentro del sistema, identificando precisamente que esa acción correctiva, precisamente a través del tiempo, no se nos vuelva a presentar. Si definitivamente dentro del tiempo la acción vuelve a surgir, pues identificaríamos precisamente que los planes de acción que establecimos no fueron lo suficientemente eficaces para la eliminación de las causas asociadas. Como estaba previsto con Pacho, tenemos entonces también una reunión a través vía Skype con el equipo de calidad, en el cual pues mi idea es retroalimentar y ahondar un poco más sobre la aclaración de estos criterios identificados dentro de la acción.
Espero entonces que este video tutorial les pueda servir como una introducción para que puedan trabajar individualmente en el diseño de sus acciones. Comité de calidad del Divino Salvador, muy buenas tardes, quedamos atentos en una próxima ocasión. Buen día.